Bueno, buenos días. Buenos días. Hoy día vamos a hacer algo breve, básicamente es un poco repasar los trabajos que ustedes han hecho en la segunda unidad. Esta unidad que se relaciona, digamos, con el formulario diagnóstico, en que partimos reconociendo el origen. Los que subieron entonces en la beca, yo les subí el archivo ahí marcado, normalmente naranjo, rojo, lo que hay que modificar. Ahora, el que tiene un error menor y me gusta la nota, no que obligarse, digamos, a mejorarlo, pero el que sí tiene peor nota tiene la posibilidad, digamos, y la idea de aprender eso. Nosotros habíamos visto la definición de qué es un problema ambiental, definición de daño ambiental, recursos naturales, de los servicios ambientales en los cuales es importante el medio ambiente, los recursos que uno puede requerir. ¿Cómo degradar los recursos? Bueno, ya había un trabajo donde había que diferenciar si la degradación era de recursos energéticos o no energéticos. Básicamente cuando estamos trabajando con vapor, obviamente hay cambios de temperatura, se refiere básicamente a recursos energéticos. Los otros en general son más bien no energéticos. Así que muy bien. Esta relación de que a partir de los residuos se origina la contaminación, un poco algunos conceptos respecto a contaminación, de cómo definirla, las definiciones que están en la ley. Y de acuerdo a eso, entonces, había una primera parte del primer trabajo en la cual uno identificaba de dónde podría provenir el recurso que después se transformaba en el contaminante, ¿ya? Y qué tipo de degradación existe. Por ejemplo, en el caso del CO2, básicamente, si es por la respiración, lo que nosotros tomamos el aire con oxígeno y lo devolvemos con CO2. Entonces, básicamente hay una degradación en que hay un cambio en la combinación de la sustancia y va a aparecer. Después, continuando con la parte del contaminante. Continuando con los contaminantes, entonces, bueno, habíamos revisado la relación, digamos, entre que los contaminantes no surgen de la nada, surgen de algún tipo de actividad, y después vamos a ver los efectos. Bueno, eso es donde dejamos la contaminación, que después asociado a los efectos, pero los tipos de contaminantes que están descritos en la ley, y ahí un poco diferenciando algunas características generales de los que son químicos, de los que son físicos y de los que son biológicos. Y hay un poco para la discusión si eso cabría o no dentro de, conceptualmente al menos, porque desde el punto de vista normativo no son contaminantes. Y después de los tipos de fuentes, normalmente lo que nos interesa, sobre lo cual nos interesa controlar, son las actividades humanas. Y las fuentes naturales en realidad, y no muchas veces
Y bueno, hay distintos tipos de fuentes, urbanas, industriales, de distintos tipos de actividades productivas, de servicios, etc. Y que la fuente la podemos diferenciar en móvil o fija, dependiendo si obviamente están en el mismo lugar, son fijas, y si tienen la capacidad de moverse, son móviles. El automóvil es típico de eco. Las personas también, lo que vamos emitiendo, nos vamos reemplazando. Y también nos podemos diferenciar en puntuales o difusas, en el sentido de que si se emite en un punto que uno puede identificar, o hay muchas fuentes, o hay un área en la cual se emite esas sustancias. Entonces, la segunda parte del primer trabajo era identificar, digamos, que para estos contaminantes, indicar una fuente relevante, una fuente específica. En algunos casos las fuentes que indican no eran suficientemente específicas. A lo mejor hay una que puede ser una caldera, pero si una caldera a gas, a lo mejor ahí ya no usa vapor. Entonces, va a depender, digamos, el tipo de proceso. Y el tipo de fuente, diferenciar si es fija o móvil o puntual o difusa. Y en general. Y aquí basta con indicar un comportamiento. Obviamente de la combustión de leña salen varios tipos de contaminantes, en este caso era ahora lo mismo. Y básicamente eso era el primer trabajo. Tenía identificar el tipo de fuente y después entonces agregar esto de recursos originales. Lo hicimos acá, pero a algunos les fue muy bien, a otros quizás no tanto. Y la idea de dar esa distancia de mejor. Después nos centramos en los efectos de los contaminantes, en el sentido de que dentro de esta definición, para ser considerado contaminante involucra un riesgo, y de acuerdo a los tipos de riesgo, bueno, ahí está la definición de medio ambiente libre de contaminación, y básicamente entonces involucra estos cuatro aspectos, y por lo tanto nos centramos en identificar ese tipo de efectos, partiendo de la salud de la persona, la definición de salud versus enfermedad, algún ejemplo, la diferenciación con la enfermedad profesional, algunos ejemplos, las vías de ingreso, en general, por lo menos en ese trabajo donde se preguntaba eso bien, algunos ejemplos de efectos, en este caso el monóxido de carbono, qué tipo de efectos tenía, en otro caso que fue el plomo, y la idea era después relacionarnos con efectos como la calidad de vida, que básicamente casi elegir algo de esa lista, obviamente puede haber otros más. El ecosistema también puede ser algo de la lista o algo parecido. Y en el patrimonio ambiental, bueno, ahí también hay distintos elementos que pueden afectar el patrimonio ambiental, que puede ser más o menos en esa línea. Quizás salvo el primero, quizás eso sea más a la parte, digamos, de efectos de los ecosistemas. Pero estos otros tipos de elementos serían los tipos de efectos que uno podría encontrar, obviamente de los contaminantes que vimos. En la primera parte habíamos visto entonces para estos contaminantes identificar la vía de ingreso y un efecto relevante. Bastaba con un efecto, en este caso en la salud, y después incorporar, digamos, los efectos de la calidad de vida, ecosistemas y patrimonio. Entonces estaban los cuatro tipos de riesgos. Obviamente no todo afecta a todo, porque algunos dijeron que el sonido en realidad no afecta al patrimonio. A lo mejor alguien sí considera algún tipo de efecto en el sentido de que si es un lugar turístico, que se valora un lugar silencioso, el sonido sí va a ser complejo. Pero si un lugar turístico y se valora un poco la actividad social, obviamente si hay ruidos asociados a la actividad, no sería tan problemático, no relevante, que la idea es identificar los efectos relevantes.
Entonces, ahí hay algunos matices dependiendo entonces cómo se exprese, que a veces puede haber más de una respuesta y depende, digamos, cómo se fundamente el hecho que hay. Por ejemplo, el caso típico de las ondas electromagnéticas, que hay estudios que dicen que tienen efecto en la salud y otros que no. Entonces, ahí, dependiendo de cómo se estudia, pueden ser las dos respuestas válidas, todavía no está claramente definido. Por lo menos debería respetarse, digamos, la normativa, y cumpliendo la normativa no debería tener ningún efecto. Y después ya nos fuimos porque en este caso lo que habíamos visto son los efectos quizás más directos de la emisión con la población, efectos más que a nivel local, a nivel urbano, y eventualmente también en algún caso rural, pero estamos hablando más o menos de un efecto local. Pero sí hay algunos efectos que se pueden diferenciar, no solamente a nivel local, como habla de la contaminación de Santiago, Concepción, muchas veces habla de la ciudad, el conjunto de comunas que integran la ciudad. Pero muchas veces uno se queja de esto y a veces está más contaminado el domicilio, ¿ya? O hay contaminaciones que ya tienen una escala global, que son efectos distintos. Entonces ahí vimos algunos casos de contaminación dentro del domicilio. Respecto, digamos, a lo que puede ser la progresión, que muchas veces pueden ser similares, los casos son muy distintos. Y en cuanto a la contaminación global, ahí vimos principalmente lo que es el efecto de la capa de ozono y lo que es el cambio climático principalmente, que como consecuencia después tiene estas otras efectos. Aquí están los gases de efecto invernadero, otro tipo de gases que también tienen sus efectos invernaderos, en este caso de modificar el equilibrio que existe a nivel planetario. En función de, bueno, ahí estoy un poco proyectando la evolución de cómo ha ido aumentando en este caso el CO2, cómo ha ido aumentando el metano en el aire, lo cual sí involucra que obviamente los efectos del cambio climático se evidencian, por ejemplo, aquí, de cómo ha variado la altura del nivel del mar. Bueno, hay unas líneas que proyectan un poco lo que viene a futuro. Y ahí entonces nos dedicamos a concretar esto de poder diferenciar para los distintos contaminantes, ya no solamente quizás a nivel urbano, uno cuando sale a la calle no puede decir, las vistas están contaminadas, etc. O esta industria, el agua, o Guachipán, por decir solo aquí en el sector. Pero dentro del domicilio también uno puede encontrar esto, en el trabajo también eventualmente a nivel planeta. Obviamente la fuente de sonido a este nivel ya no alcanzan efectos planetarios, más bien efectos locales. O en otro caso el CO2 en general dentro del domicilio es despreciable, salvo que tengamos un cierre hermético y estemos, digamos, emitiendo CO2 sin renovación de oxígeno. Pero se entiende, digamos, que uno debiera ventilar por lo menos una vez al día, no eso debe ser suficiente. Y por lo tanto los efectos a nivel de domicilio son más bien despreciables. En el trabajo algunos le pusieron si ahí podían encontrarse algún efecto porque pueden haber emisiones de CO2 de mayor magnitud. Si uno trabaja, por ejemplo, con CO2 comprimido, por algún motivo si eso escapa va a desplazar el oxígeno y por lo tanto al disminuir la cantidad de oxígeno puede tener efecto en la salud. O alguien puede decir, no, en este caso para el tipo de trabajo que yo tengo, a lo mejor me da la pena. En general, en estos tres primeros trabajos me dieron bien los resultados. Y el que tiene alguien que una nota menor lo puede mejorar. ¿Qué nota tuve? No sé qué nota tengo en esa, en el último. En el último, un 6-8. Toma. ¿Y nosotros, profe, cómo? ¿En cuál? ¿En la amplitud? ¿En este? Sí. Un 6-1.
general anduvieron bastante bien. Sí, los que no están aquí son los que no han venido a clases, que estos detalles ya no han tenido. En lo que sí. ¿Alguno de ahí? Y después entonces vimos el tema de las normas. Y que habíamos visto, bueno, siempre partiendo de la definición de contaminación, cómo definir los límites que van a las normas, los tipos de normas, lo que había de emisión. Vimos un ejemplo aquí con un registro típico. En muchas partes, digamos, son registros similares. Y ahí están los límites de la normativa y un poco ver cómo se aplica en términos generales normativa y que se pueden especificar más de un nivel, ya dependiendo entonces del periodo. Y cuando le exigen un percentil 98 o 99, indica que se puede superar, en este caso en un 2%, los valores de la norma, porque son ya como bien acotados, y para no sobre exigir, digamos, el sistema respecto al cumplimiento de la norma. La norma hablaba de promedio, ¿cierto? En el caso de este valor anual, habla de promedio. En otro caso habla del percentil 91. Que me llamó la atención porque en vez de, digamos, la norma, en vez de ir como, por ejemplo, a mayor tiempo, era menor la cantidad. Sí. Entonces yo supuse que hablaba de promedio, porque si no, no tiene sentido que sea menos cantidad por más tiempo, tenía que ser promedio. Exactamente, sí. En este caso, este es el límite anual, tiene un promedio, el que se compara con toda esta variabilidad. En cambio, en este se dice que pues, en el fondo se tiene todos los registros, hasta 7 valores pueden estar sobre este valor. Y la idea es que esté variando dentro de este límite. Okay. Obviamente que estos días se toman la misma normativa o siguen mediante. Pero principalmente esos conceptos, cómo se definen los niveles de emergencia, en función de eso se generan restricciones. Después vemos un ejemplo de norma secundaria que tiene un sentido distinto, porque en este caso ya no es proteger la salud, sino que proteger otros elementos, en este caso los elementos son agropecuarios y la vida silvestre. Y en este caso la diferencia es que sí tiene diferenciación territorial, por distintas razones. Entonces, es como para ver una norma secundaria respecto a una norma primaria. Después un poco en qué otras normas hay en cuanto a calidad del aire, hay algunos ejemplos, en cuanto a calidad del aire, del agua, luminosidad, radiación, etc. Después abordamos algo respecto a la contaminación del trabajo y cambiar un poco los límites porque se puede complementar con el elemento de protección personal. Y por lo tanto, si bien se puede considerar una norma de calidad, los límites son un poco distintos. Y después vemos ejemplos de normas de emisión, un poco para ver distintos ejemplos, la diferencia entre calidad y de emisión. Y después para la aplicación teníamos estos datos que están medidos en una estación de monitoreo específica que se mide, digamos, en un lugar representativo donde está la población. Por lo tanto, en general, la normativa que debería aplicar debería ser básicamente pensar en la salud de las personas. Pero hubo un caso en que alguien aplicó una norma secundaria, pero también hay alrededor de Coronel también hay un entorno forestal y por lo tanto también uno podría considerar que se podría aplicar la norma secundaria. Entonces la idea era buscar la normativa, los datos que están en la normativa. Obviamente, como aquí tenemos datos diarios y promedio, en la normativa se exigían 3 niveles. Obviamente el horario de aquí no cabía como para poder incluirlo. Y serían unos datos más extensos. La idea era aquí buscar, como aquí exigían un porcentaje distinto al 98,
Si fuera el 98 serían estos bienes que se podría comparar. Si un percentil distinto estaría estar más arriba, o en algunos casos si absoluto sería como el máximo que uno compararía. Entonces eso habría que comparar la normativa y después aquí había que hacer si se cumplía veía los 3 años de forma independiente o el promedio de los 3 años, ya, o la variante, porque la norma lo consideran mediante. Si la memoria no me falla, cumplían, ¿cierto? Cumplían, sí. Sí, aunque en algunos casos estaba cercano al límite. Sí, creo que igual estaban dentro de, digamos, los días que podían pasar, o sea, sí, habían días pasados creo, pero estaban dentro de los números que permitían. Sí. Sí, y lo otro que uno ve que por lo menos, si uno aplica estos niveles, en 2018 bajaron los niveles de contaminación. Incluso a nivel promedio. Entonces, por ahí es porque se tomaron algunas medidas que benefician, o puede que haya sido un año con muchos temporales y por lo tanto no permitió que se acumulara mucho contaminante. Dijeron a ustedes les fue bien en eso, pero si quieren mejorar, también lo pueden hacer en general. Las justificaciones, lo que se puede mejorar. Y después en el último era básicamente resolver un par de ejercicios donde estuvimos viendo estos efectos de dispersión, transporte y rotación. Ahí vimos un ejemplo un poco estos tipos de mecanismos de cómo miraba y cómo se distribuía en este caso para ese caso. Ahí a nivel más local, alrededor de una chimenea. Algunos efectos adicionales de dispersión que hay que considerar, la restricción a la dispersión, que en este caso principalmente el fenómeno de inversión térmica, que en teoría los contaminantes se pueden distribuir una gran capa, pero a nivel local hay restricciones que no logran distribuirse plenamente. Es una imagen de Santiago. Y por lo tanto ahí, bueno, está el fenómeno entonces de inversión térmica que es como acotar esas restricciones. Vimos otro tipo de dispersiones para otro y vimos el concepto de carga contaminante que está en la normativa de emisión. Y después vimos un poco este concepto de dilución y los ejemplos, estos que estaban desarrollados. Y la idea era que resolvieran eso, esos dos ejercicios. Profesor, disculpe, me acabo de dar cuenta, la tarea 3 y 4 no tenemos nota, pero está entregada y todo, se aparece el archivo, pero no... ¿Esa misma te iba al generador? No aparece nota todavía. No, en la tarea 3 y 4, las demás sí, la 1, la 2 y la 5 están. Puede ser lo preciso. Pero no sé, ni cómo empezar. Igual no cuenta. Es decir,
Sí, no. Puede ser la... Entonces, lo mismo la. Sí, sí. Ya. Hay que analizar. Entonces, bueno, cualquier nota puede ser buena, pero si quieren que sea aún mejor, está la opción entonces de subirla. Y cuando dice revisen. El Todo ramos. de 6. ¿Ah? Todo de 6. La primera parte explícita, sin cambio de Y en la segunda, es que la segunda no hay que calcular. Así que encontré el segundo más complicado del tercero, el tercero fácil para plantearlo, pero hay que resolver la idea. Y ahí esto está más complicado, según yo no podía hacerlo por sustitución, hay que hacerlo por parte. Entonces por eso la dejé planteada, pero recién la voy a empezar a poder que cachando bien la parte. por aquí los valores. Los Aquí lo explícito los cambios de o sea, el siguiente evaluado. Tienes que hacer el análisis primero y después hacer el cambio de fiador. ¿Salieron? ¿Ah? Sí. ¿Salieron? Ah, Entonces la idea es cualquier cosa ahí la